En la línea telefónica tengo a Claudia Corichi de Movimiento Ciudadano, que nos va a hablar sobre la eliminación de la prescripción de delitos sexuales a menores. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Yasmín, muy bien. Y bueno, pues efectivamente ayer presentamos una iniciativa en la Cámara de Diputados donde proponemos adicionar un párrafo al artículo 485 del Código Penal para establecer justamente esto que tú comentas, que sean imprescriptibles las sanciones de delitos contra tres temas fundamentales. Una es el libre desarrollo de la personalidad, que bueno, son temas que fundamentalmente tienen que ver con delitos sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual, que bueno, evidentemente tiene que ver con delitos sexuales, así como delitos patrimoniales en agravio de las personas que son menores de edad, sobre todo de los pequeños y pequeñas, pues que están más indefensos. Así es, lo que decías tienes muchísima razón. Cuando es un menor, de pronto no sabe cuáles son sus derechos, no sabe cómo moverse, y además algo muy interesante es que de pronto en los casos en donde son los familiares los que están bloqueando esta denuncia o personas cercanas a la víctima, precisamente porque los violadores son también familiares, ¿cierto? Pues es lo que es terrible, pero es una terrible realidad, es decir, muchos de quienes cometen este tipo de delitos contra los pequeños, contra los menores, están en su círculo más cercano. Se trata en muchas ocasiones de los padres o tutores, se trata también del círculo familiar directo, en donde a veces saben de estos delitos, no los denuncian porque son o cómplices o son directamente los agresores, pero también tenemos otras circunstancias, aquellos donde justamente por encontrarse con situaciones de los pequeños de algún tipo de abuso por parte de alguna autoridad directa, llámese maestros, llámese familiares, llámese incluso cuerpos policíacos, tienen mucho miedo de decirlo, e incluso aquellos que podrían ser apoyados o respaldados por sus padres, pues no tienen tanto miedo. Los pequeños todavía no tienen conciencia plena de que no es su culpa, de que no son responsables de cualquier tipo de delito que se cometa en su contra. Entonces, por una sensación de culpa, de miedo, de temor enorme de lo que les pueda pasar a ellos o incluso a sus familiares, porque muchas veces son amenazados, guardan en silencio durante muchísimos años aquello que les ha sucedido, y por eso esta iniciativa propone que no prescriban cierto tipo de delitos que son muy graves. Ya hay un antecedente, ya hay imprescriptibilidad de delitos en temas como la corrupción de menores y el lenocinio, que es la explotación sexual a menores, pero falta adicionar, y es lo que estamos proponiendo, una reforma para que se adicione en estos casos temas como el turismo sexual, la pederastía, la violación, el abuso sexual, que tienen que ser imprescriptibles porque después de muchos años evidentemente se toma conciencia de lo que te sucede, del derecho y el respeto hacia tu cuerpo, en fin, de muchos temas que son fundamentales, y en donde además yo estoy muy preocupada, y creo que estamos muy preocupados, Yasmín, de que están creciendo los delitos y abusos contra niños y niñas y adolescentes. Tenemos un dato que me parece a mí muy preocupante. Fíjate que hace unos años, hace un año más o menos, el Comité de Derechos del Niño de la ONU le pidió datos a la Procuraduría, a la PGR, sobre los delitos contra niños, niñas y adolescentes. Hubo muy pocos datos, no están procesados en México, lo cual es verdaderamente increíble, pero de lo poco que se sabe y que de lo poco que arrojó esta encuesta que se hizo a la PGR, es que de 2011 a 2014 los abusos y violencia contra niños, niñas y adolescentes aumentaron en 232%, pero que además de los delitos que se habían cometido en ese periodo, solamente 4 habían terminado en cárcel. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando, de todo lo que, y eso fue lo que se denunció, imagínate todo aquello que no se denuncia, pues evidentemente es un tema preocupante, y creo que es un tema que nos atañe a todos y a todas. Tienes toda la razón, y además es un tema preocupante a cualquier edad, más para los niños que son pues doblemente indefensos, y las cifras que comentas sí son muy alarmantes. Hace apenas unos años éramos el primer lugar, la Ciudad de México, en trata de niños hacia otros lugares, y bueno, yo te quisiera preguntar qué va a pasar con eso, con la pornografía de menores, con la trata de menores, el turismo sexual, la violación, todas estas violaciones. ¿Qué es lo que
lo que va a suceder así con peras y manzanas? ¿Cómo se va a resolver? Bueno, evidentemente es un tema muy grave porque además la trata de personas es el segundo delito más redituable, es decir, después de todo lo que tiene que ver con narcotráfico, es el segundo delito más redituable en el mundo. Entonces estamos hablando de un problema de dimensiones y de complicidades extremas, es decir, estamos hablando de gente que se dedica a esto, hay mucho dinero de por medio, hay mucha gente desafortunadamente que está dedicada a la trata de personas donde las principales víctimas son mujeres, niños y niñas. Entonces, sí estamos hablando de un tema muy delicado, donde también el turismo sexual es un asunto verdaderamente aberrante, pero que se ha vuelto una realidad, sobre todo en las áreas de playa de nuestro país. Y entonces, pues nosotros tenemos por una parte que pedir que estos crímenes no queden impunes, es decir, el tema yo creo que más delicado hoy en día de nuestro país se llama impunidad, y tenemos que estar pidiendo y vigilando y insistiendo que estos crímenes y estos criminales no queden libres, pero también tenemos que generar condiciones para que si se ejerce este tipo de abusos y de delitos en contra de niños y de niñas y adolescentes, en su momento ellos puedan explicar, puedan contar, puedan tener la confianza de que pueden también denunciar y que todavía pueden ser castigados los delitos que se cometieron sobre su persona. Hay temas verdaderamente terribles y hablando, por ejemplo, de cifras, por ejemplo, la Policía Cibernética hace un año detectó 11,000 casos de pornografía infantil en las redes. ¿Sabes que solamente 16 personas fueron detenidas y solamente una fue consignada? Esto nos habla de que el tema de la impunidad hoy por hoy sigue siendo un problema, pero me parece más delicado cuando atañe a los más pequeñitos, quienes somos padres, quienes somos madres, pero quienes simplemente somos seres humanos con conciencia. De verdad creo que no podemos permitir que esto esté ocurriendo en nuestro país y que lo vayamos normalizando. No podemos normalizar la violencia, tenemos que tomar por una parte medidas en las leyes, por supuesto, pero también creo que tenemos que estar vigilantes de pedirle a la autoridad que nos dé datos y cifras sobre el castigo real de quienes están cometiendo estos abusos y estos delitos. Claudia, pues te agradezco mucho por estar ahora sí que poniendo atención en estos temas que nos atañen a todos los ciudadanos alrededor del mundo y que se terminen, ¿no? Estos casos como los del padre Maciel, los de Zúcar Curi, lo que ha pasado en Matatena y los que cada semana vemos incluso entre los mismos compañeros de escuela, como también hemos visto el caso. Así es que te agradezco muchísimo, diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Corichi, por habernos tomado la llamada y seguimos en contacto. Muchas gracias, Yasmín, y encantada, y la verdad es que creo que todas y todos juntos podemos cambiar esta situación. Tienes muchísima razón, te agradezco y espero pronto tenerte aquí en el estudio. Mil gracias a Claudia. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más información. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.